Hola, bienvenidos a esta segunda cápsula del Discipulado 3 de Alabanza. Vamos a tener un formato sencillo el día de hoy y vamos a tratar de ser lo más cortos posible. Vamos a profundizar un poquito en el origen de la escala cromática. Si bien la lección pasada trató acerca de explicar cómo funciona de forma totalmente pragmática, totalmente práctica, hoy vamos a explicar un poquito de por qué 12 notas. Y para apoyarnos de esto hay un material escrito, hay una lección a la que llamé 3.5 solamente por poner un medio de la lección 3 y 4. Una lección más que se llama 3.7, que en este caso son opcionales, pero si deseas profundizar en el conocimiento de la escala cromática, en realidad es la base para todo lo que vamos a construir. Y te gustan las matemáticas, te gustaría saber un poquito de qué viene desde el aspecto de la ciencia, particularmente la física, pues van a estar muy buenas las lecciones para ti. Um, Aún me falta pulirlas un poquito más. Espero en una futura entrega pues hacer un trabajo igual del nombrado de las figuras. Entonces, pero bien, comenzando, vamos a hablar de que nosotros tenemos un rango en el que las frecuencias son escuchables. En este caso le vamos a llamar rango auditivo. El rango auditivo comprende desde lo que son los 20 hercios, que voy a tomar un bloc de notas para anotarlo, 20 hercios hasta lo que son 20.000 hercios, que en este caso se va a poner la K representando al 1000, entonces sería 20.000 hercios o 20 kilohercios, ¿no? En este caso. Entonces, de esa frecuencia, de la frecuencia que entra en el rango de los 20 hercios, es decir, que en una determinada instancia de tiempo, generalmente un segundo, pues la frecuencia vibra 20 veces, pues ya empezamos a escucharla. Abajo no, 19 no la escuchamos. Si hubiera alguna fracción, no la escucharíamos, por solo decirlo. Y de igual manera, nuestro oído se va extendiendo hasta llegar a la nota, o en este caso la frecuencia que vibra 20.000 veces en una instancia de un segundo. Ese es nuestro límite, nuestro rango auditivo. Este se va deteriorando con edad. Y bueno, puede ser que no escuchemos todas las frecuencias. Hay muchas pruebas en sonido para escucharlo. En YouTube puedes buscar lo que es todas las frecuencias de 20 hercios a 20.000 hercios, ¿no? Y vas a encontrarte una serie de videos que te apoyan para ver también si tus audífonos tienen un rango aceptable o en qué rango están. Algunos, por ejemplo, los que utilizamos generalmente en la iglesia, tienen un rango muy aceptable por ahí de los 18.000, 19.000, apenas se van, se escucha todavía. Entonces, es probable también que si tus audífonos tienen un buen rango y tú ya no los escuches, pues es algún problema de audición. Pero bueno, eso no es lo que vete a la clase del día de hoy, a la cápsula de hoy. Lo que quiero explicarte también es que las ondas, en el caso de las ondas sonoras, se mueven en una función sinodal. Si no recordamos mucho al respecto de la secundaria, quiero decirte es que se mueven de esta forma, tal y como se ve en la primera figura, en la que está pasando mi esas ondas verdes es la manera en que se mueve una sinodal. Esta va cambiando dependiendo de la amplitud. Y aquí yo te estoy manejando ya lo que viene siendo la fórmula para encontrar la frecuencia. Pero bueno, no es el punto esencial de esta cápsula, sino decirte cómo se comportan las ondas. En este caso, las ondas análogas. Si tuviéramos una señal digital o discretizada, de esto tomaríamos una muestra, es decir, pequeños fragmentos que podrían contarse, mientras que el flujo de la señal análoga es infinito. Bien, ahora, esta es la manera en que se mueve, es una onda sonora en forma de sinodal. Quiero que nos quedemos. Y ahí, nosotros cuando tenemos una sinodal escuchamos un sonido puro parecido al de un teclado. El día de hoy no cuento con un material para apoyarme a un sonido sinodal, pero senoidal, disculpen, de senoidal. En este caso, nosotros pulsamos lo que es una tecla y nos da un sonido de una senoidal. Y es un sonido no parecido al de una guitarra. En cambio, una guitarra cuando suena tiene como que una caracterización muy interesante que probablemente mi micrófono alcance a captar o no. Cuando vibra, nosotros vemos más en realidad de un movimiento, que es el segundo punto que quiero tratar. En este caso, cuando una cuerda vibra, tenemos dos tipos de movimientos.
Uno que es simplemente de arriba hacia abajo, es decir, si se alcanza a ver en la cámara, va de arriba hacia abajo. De ahí, la cuerda interesantemente se mueve más, de más formas al mismo tiempo, en la misma instancia de lo que viene siendo su tonalidad. Y tenemos que de ahí se produce lo que es un segundo tipo de movimiento, que es que la mitad, por ejemplo, va hacia abajo, mientras que la otra mitad va hacia arriba. Y también tenemos un tercer movimiento en que las divisiones son tres figuras distintas. Tenemos un cuarto movimiento, vemos una oscilación parecida a la que está en esta figura. Y a cada una de estas diferentes oscilaciones le vamos a llamar armónicos, que cada una de ellas se encuentra en un rango específico de lo que viene siendo la frecuencia, ¿no? Entonces, este armónico fundamental es el primer movimiento que se da, pero se va haciendo divisiones. Por ejemplo, lo que es la cuerda completa, primero hace una sola división, de un movimiento de arriba hacia abajo, luego dos divisiones, luego tres divisiones, luego cuatro divisiones hasta llegar a n divisiones. Entonces, para encontrar precisamente lo que son los armónicos, que si tenemos oportunidad de verlo a través de las lecciones, vamos a ver que para obtener el segundo armónico multiplicaríamos por 2 la frecuencia que necesitamos. De manera en que si la nota de la está regulada hoy en día a 440 hercios, si quisiéramos sacar su segundo armónico y si 440 fuera nuestro armónico fundamental, teníamos que multiplicarlo por 2. Eso nos daría un resultado de 880 hercios, ¿no? Bien. Entonces, si quisiéramos sacar el tercer armónico, sería cuestión de multiplicarlo por 3, para el cuarto, por lo que viene siendo 4. Entonces, nada más me quedo con lo que es el ejemplo de 3 y ya cerramos esta breve explicación. Entonces, sería 440 por 3 en este caso, y tendríamos que el siguiente armónico de lo que viene siendo la nota de la estuviera en 320 hercios, o en este caso equivaldría a 1.32 kilohercios, ¿no? Ahora, recordando el movimiento de la cuerda, todas se combinan. Eso es lo interesante cuando tú escuchas una cuerda de una guitarra, de un violín, cualquier otro instrumento de esta naturaleza, que no es que suenan de manera individual, sino como se logra apreciar en la siguiente figura, por la cual estoy pasando el cursor. Nosotros tenemos movimiento en conjunto, entonces todo eso es lo que nos da la riqueza de un sonido. Bien, eso es lo que intento explicar en las siguientes figuras. Este material no me pertenece, lo pondré las fuentes en lo que viene siendo la descripción del video o su versión en YouTube. Y tenemos que, por ejemplo, tal vez los armónicos están sonando todos juntos, pero con diferentes volúmenes. En realidad, no todos suenan a la misma amplitud, sino algunos armónicos suenan más fuerte que otros, dependiendo de su naturaleza, la naturaleza del material de las cuerdas, entre algunas cosas. Pero en realidad todas estas ondas se unen para generar una onda diferente, como lo vemos en la siguiente figura. Entonces, cada armónico se une y genera una sinodal particular que va a ser la que nos va a dar esa caracterización, y por eso cuando grabamos y vemos estas amplitudes de sonido, pues se ven de cierta manera similares, pero ya al analizarlas, hacerles un zoom, en otra cápsula tendré la oportunidad de compartirles ejemplo de esto, pues vemos que son muy diferentes, y esto va a depender a la frecuencia y los armónicos que se contengan, ¿no?, dentro de la nota, o en este caso el sonido más bien que estamos ejecutando. Ahora, hablando un poquito de por qué son 12 notas que trata la lección 3.5, vamos a remontarnos a la Grecia antigua, a los pitagóricos, es decir, a los discípulos de Pitágoras. Lo recordarás tal vez por su teorema, el teorema de Pitágoras. Pero hoy vamos a ver que ellos, entre otras cosas, se dedicaban a estudiar lo que es la armonía, y particularmente la armonía en lo que son los sonidos. Entonces, se trataba de buscar los sonidos que fueran agradables y diferenciarlos de aquellos que son desagradables. A los sonidos agradables le vamos a llamar sonidos consonantes, y a lo que viene siendo sonidos desagradables le vamos a llamar sonidos disonantes. Entonces, haciendo experimentos de cómo encontrar sonidos agradables, resumiéndolo así bien rapidísimo, que tú lo puedes profundizar en la lección que voy a dejar también en los comentarios y en la descripción del video.
tenemos que por ahí se generó algo que se conoce como escala pitagórica. Todo lo que viene siendo el experimento que ellos utilizaron, se dieron cuenta que una cuerda vibraba y dependiendo de la tensión ya llegaba a un punto en que esa cuerda se escuchaba. Por ejemplo, si tomas un mecate tendría que estar a cierta tensión para poder lograr escucharse y a cierto tipo de fuerza para poder producir como es resultado un sonido, ¿no? Entonces ya sabemos también que el sonido en este caso se trata de la vibración de un cuerpo en lo que es el aire y tiene una caracterización diferente, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas vueltas de o cuántas veces haga su oscilación, cualquiera sea esta, ya vimos el ejemplo de los armónicos, si una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pues vamos a tener en este caso la frecuencia resultante. Entonces, lo interesante aquí es que los pitagóricos se dieron cuenta que si una cuerda que sonaba, por supuesto, la agarraban y la dividían a la mitad, tenían un sonido que era más brillante o más agudo, pero hacía mucha armonía o en este caso consonancia con el sonido de la cuerda completa. Pues, aquí en la lección se explica un poquito más detallado, pero para resumirlo, ese sonido es el que vamos a llamar octavas. De igual manera, te imaginarás que si la cuerda, en este caso, la hacían al doble de tamaño, se encontraban con un sonido más similar, pero grave. Entonces, si hiciéramos un sonido más grave, iríamos una octava abajo, que ya explicamos en la lección anterior. Y si fuéramos a sonidos más agudos o el más agudo siguiente que suena igual, da la misma sensación de armonía, le llamaríamos una octava arriba. ¿Okay? Entonces en la figura aquí se explica que en realidad se trata de ir dividiendo entre dos las distancias para encontrar las octavas. Por lo tanto, entenderás que conforme es más agudo el sonido, en realidad sería el resultado de una vibración a una distancia más y más pequeñita. De manera en que un sonido agudo es más fino, mientras que un sonido más grave tiene más cuerpo. Por eso es que si vienes escuchando hoy en día lo que son las promociones de alguna panadería, cualquier local o estás en temporada de elecciones, te das cuenta que por ahí los graves bajos se escuchan a lo lejos, mientras que los agudos tienes que ir sintiendo más próximo a aquel camión o vehículo que tiene el sonido para poder diferenciarlos o acercarte, ¿no? Entonces, así es como funciona lo que es las octavas. Pero este sonido sería monótono, ¿no? Porque no podíamos generar melodías debido a que pues sería la misma octava, el mismo sonido y la octava daría el mismo resultado sonoro, de manera en que pues no es suficiente para componer música. Es agradable, pero sería monótono. Por ahí, entre todos los experimentos que se hicieron, se dieron cuenta que al reducir la tensión de la cuerda a 2/3 partes, había un sonido que era agradable pero diferente, que sí hacía consonancia, pero no era exacto o no tenía una similitud completa a lo que viene siendo el sonido resultante de la cuerda completa. Y este sonido, para no hacerte largo el cuento, tiene que ver con la originación de las quintas. Entonces, aquí vemos que al hacerlo por 2/3 partes, la división de la cuerda, tenemos que los sonidos, algunos de ellos, como se observa en la figura que estoy pasando a mi cursor, algunos de ellos se empatan con los armónicos del sonido de la cuerda vibrando a su longitud completa, pero también por ahí a una distancia agradable, tanto visualmente como sonoramente, se encontraban otros armónicos dando al oído información diferente. Por eso es que si tú vas y aplicas en un instrumento, cualquiera sea este, un sonido y tocas su quinta, no sé si se logra alcanzar a escuchar por el micrófono, son diferentes, pero son consonantes a la vez, entonces hay armonía dentro. Bien. Entonces, así es como surgen las quintas y puedo ver aquí en esta figura un espectro un poquito más grande de lo que es el resultado de una quinta. En este caso estamos agarrando una frecuencia de 300 hercios como frecuencia inicial. Y se dan cuenta, algunas coinciden, pero otras son diferentes y tanto visualmente eso se ve estéticamente agradable, pero también le resulta agradable. Entonces, hoy en día este sonido le llamamos este resultado de los experimentos pitagóricos, aunque obviamente algunas otras culturas lo descubrieron de alguna forma o tal vez de la misma forma, pero la referencia que tenemos cultural, debido a que estamos manejando la escuela de Occidente, pues es a los discípulos de Pitágoras.
De ahí este sonido de quintas, si nosotros de ese resultado de quintas intentamos buscar la siguiente quinta resultante, vamos a seguir en un círculo que nos va a llevar a que al final, a la 12ª iteración, que estoy haciendo el cuento muy corto, en las lecciones viene un poco más amplio, obtenemos un resultado de octava del sonido inicial. Entonces ahí está toda la magia, en el intervalo de 2/3 o en el intervalo de quinta. Que más adelante, de hecho, eso lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo comienzo en una nota de la y saco su quinta, en este caso tendría mi, o me estoy adelantando algunos pasos, probablemente me estás entendiendo, probablemente no, pero el punto es el siguiente: si de mi continúo haciendo las iteraciones, va a llegar un punto en el que yo me voy a tocar, por supuesto, mucho más agudo, pero me voy a topar un sonido de la nuevamente. Entonces, eso lo vamos a ver en el círculo de quintas. Y si vamos en retroceso, estaríamos yendo en intervalos de cuartas. Y por eso se llama círculo de quintas y círculo de cuartas, tema que profundizaremos más adelante. Bien, pues aquí tenemos que la longitud de la quinta, en lugar de ser la mitad, serían 2/3 partes. De ahí comienza la magia. Esta iteración se puede hacer infinito número de veces, de manera en que nosotros a sacar dividir todo el número que nos interesa, multiplicarlo por 2/3, se puede hacer n veces, pero ¿cuándo parar? ¿Cuándo saber que paramos? Lo explicamos aquí en la lección de la manera más simple que encontré. En este caso, supongamos del punto 1, para encontrar su quinta, avanzamos 2/3 partes de la distancia de un círculo. Vamos a poner un círculo en lugar de una cuerda para que sea más simple de entender. Del punto 1 marcamos una distancia de 2/3 partes. Ahí tenemos un punto, cual vamos a marcar, le vamos a llamar 2. Igual del punto 2 avanzamos, si se fijan ya está en un lugar de inicio diferente, avanzamos las 2/3 partes del círculo, que como lo hicimos en el 1, el resultado va a ser una localización diferente. Y así podemos seguir hasta encontrarnos con lo que viene siendo una simetría en la figura resultante. Y sí, la primera figura ahí que notamos es simétrica, es la de 5. Si nosotros intentamos parar en el 4, y lo puedes hacer manualmente, si unes los puntos del 4 ignorando el punto 5, como lo está acá, nosotros no tenemos una figura exactamente lo que viene siendo simétrica, ¿no? Porque la distancia que hay entre el 2 y el 3, si logras observarlo, es mucho mayor que la que hay en el 1 y en el 3, en el 2 y en el 4, y en el 4 y en el 1. Entonces, esta diferencia entre el 2 y el 3 es lo que nos va a afectar y lo va a hacer que no sea simétrico. Ahora, si nosotros añadimos el quinto punto, pues ya tendríamos una figura que estéticamente y en realidad sonoramente también es simétrica. Y esa es la manera de saber cuándo parar. Por lo tanto, la primera escala congruente o que tenemos con sentido es una escala de 5 tonos, que ya sabrás, si tienes algo de experiencia, hacia dónde voy, a la famosa escala pentatónica, ¿no? A la famosa escala pentatónica, que sí, se parece al pentagrama. Hoy no vamos a hablar de la referencia que nosotros tenemos de esto, pero con la escala pentatónica tú por ahí te irás en un viaje tal vez a lo que es el Medio Oriente, o recordarás las películas de Kung Fu por el estilo, porque es una escala que se utilizó muy popularmente dentro de estas culturas. Pero siguiendo avanzando en las iteraciones, que la iteración es cuando repetimos un proceso, si continuamos del punto 5 al punto 6, el punto 6 no tiene simetría, no incluye una figura en esta lección, pero el punto 7 sí. Y aquí vemos un heptagrama y tenemos lo que viene siendo una figura resultante simétrica de la unión de todos sus puntos. Algo muy, muy interesante. Entonces, de ahí esta escala ya te sonará, es la escala, efectivamente, es con la escala diatónica. Entonces, sí, es la escala más famosa. Aquí tenemos que el resultado de las 7 primeras quintas, o de las 7 primeras iteraciones de quinta, es decir, de punto 1 al 2, es las 2/3 partes de la totalidad del diámetro del círculo. Del punto 2 al 3, igual es igual, nada más que como partimos de un punto diferente, da un resultado diferente. Y bien, una vez hagamos 7 iteraciones, pues nos da lo que viene siendo la escala diatónica, ¿no? Y que es la más famosa. Y por supuesto, si continuamos con estas iteraciones, vamos a llegar hasta el punto 12. ¿Podríamos seguir con las iteraciones? Sí. Por ejemplo, los árabes tienen escalas de 53 tonos.
y eso lo vamos a tener la oportunidad de ver en autodiscipulado, pero por ahorita nos quedamos con las 12 iteraciones que curiosamente pues es lo que hoy en día nos da resultado de la escala cromática. Por último, para cerrar esta cápsula, te puedo decir que los puntos resultantes de esas iteraciones no dividen al círculo exactamente en 12 partes iguales. Si te fijas, por ejemplo, de este punto al que estoy marcando, que está en rojo, es la distancia mayor que de estos dos blancos. Entonces, por ahí los músicos a lo largo de la historia se dieron cuenta que, ¿qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? Reacomodamos las distancias para que ahora este punto rojo, por ejemplo, lo metemos donde iría lo que viene siendo la primera parte equivalente al dividir en dos el círculo, pues tendríamos una variación de casi nada, imperceptible a lo que viene siendo el oído, e inclusive si no te pusiera estas líneas, probablemente si yo hiciera el cambio de figuras no nos percataríamos de que está dividido 12 partes iguales, a diferencia del resultado de hacer 12 iteraciones que no da las 12 partes iguales. Entonces a esto le vamos a llamar escala de, temperamentada, o más bien temperación de lo que son los intervalos, donde tenemos una temperación de intervalos iguales, que quiere decir que están forcados a la misma distancia. Bien, entonces con esto cierro la cápsula. En la lección también vienen las fórmulas para encontrar lo que viene siendo, si quieres saber de una nota cómo avanzar justamente en forma cromática, hablando de 12 intervalos, a la siguiente nota y cómo retroceder, viene aquí la fórmula final. Entonces espero sea de mucha utilidad esta lección, esta cápsula. Cualquier duda puedes escribirlo en los comentarios o comentarlo también cuando estemos viendo la lección en vivo. Ha sido un honor y un placer estar contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.